Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El exorcista, de William Peter Blatty. William Peter Blatty nació en Nueva York en 1928 y murió en Maryland en 2017. Fue un escritor y director de cine estadounidense, autor de la novela El exorcista y del posterior guión cinematográfico, ganador de un Oscar en 1973. El exorcista se publicó en 1971. Es una novela extraordinaria, no solo terrorífica, sino además llena de reflexiones muy poderosas y de información psiquiátrica muy valiosa. Es imposible leerla sin temor y sin un estremecimiento. Vamos allá. Como el destello maldito y fugaz de las explosiones solares que solo se graban vagamente en los ojos de los ciegos. El comienzo del horror pasó casi inadvertido. De hecho, quedó olvidado en el fragor de lo que vino después, y quizá no se lo relacionó de ningún modo con aquel horror. La casa es alquilada, acogedora, hermética. Está en Washington, D.C. Al otro lado de la calle hay una franja del campus perteneciente a la Universidad de Georgetown y al fondo un terraplén que desciende en una pendiente muy pronunciada hasta la calle M. El 1 de abril, por la mañana temprano, la casa está en silencio. Chris MacNeil es una actriz famosa. Está incorporada en la cama, repasando el texto que va a grabar al día siguiente. Regan, su hija, duerme al final del pasillo y en la planta baja los sirvientes, Willie y Carl, ambos de mediana edad, duermen en una habitación contigua a la despensa. Aproximadamente a las 12:25 de la noche, Chris apartó la mirada del guión y frunció el ceño desconcertada. Oía ruidos extraños. Eran raros, amortiguados. Una serie de sonidos rítmicos. Un código desconocido de golpecitos producidos por un muerto. Se levanta para investigar. Parecen provenir del dormitorio de Regan. De pronto, los golpes se oyen más fuertes, más rápidos. Al empujar la puerta y entrar en la habitación, cesan repentinamente. Regan, una preciosa niña de 11 años, duerme abrazada a un granoso panda de peluche. Su respiración es rítmica, pesada, profunda. A pesar de ello, Chris piensa que su hija le está gastando una broma. Sin embargo, sabe que no es propio de ella. La niña es de talante tímido y reservado. De repente, oye leves rasguños en el techo. Piensa si habrá ratas en el altillo. Y luego, nota el frío. La habitación está helada, pero la ventana está cerrada y el radiador caliente. No entiende qué pasa. Vuelve a su habitación y termina durmiéndose. Soñó con la muerte. Con todos sus asombrosos detalles, con una muerte como si aún no se hubiera oído hablar de ella mientras algo sonaba, mientras ella contenía el aliento, se disolvía, se hundía en la nada. Por la mañana le dice a Carl que tiene que poner trampas para las ratas en el desván, y Carl le contesta que el desván está limpio. Chris se arregla y se va al rodaje. El director de la película es Burke Dennings, un cincuentón astuto, de aspecto débil, borracho, inteligente y divertido. Ruedan casi todo el día, y Chris vuelve caminando a su casa. Al otro lado de la calle hay una iglesia católica que llevan los jesuitas. Al minuto está en su casa. Sharon Spencer está sentada a la mesa. Es una chica brillante de 20 y tantos años que desde hace 3 es la asistente personal de Chris y la tutora de Regan. La niña está abajo, en el cuarto de los juguetes, haciendo una escultura de un pájaro para su madre. Chris pregunta a Sharon qué tal ha ido a la clase y Sharon le contesta que regular con las matemáticas, aunque es su asignatura favorita. Regan entra brincando por la puerta, el cabello pelirrojo recogido en una coleta, la cara brillante, suave, llena de pecas. Poco después, Chris sube a buscar un vestido de Regan en el armario de su habitación, mientras la niña mira el techo. Oigo ruidos extraños. Chris le dice que ya lo sabe y que debe de haber ardillas en el desván. Las ratas le producen náuseas y pánico a su hija. Hasta los ratoncitos la incomodan. El vestido no aparece, aunque Chris está segura de haberlo colgado allí. Al final lo encuentra en su propia habitación, arrugado, y cuando lo lleva de nuevo a la habitación de la niña, tropieza con la pata de la cómoda y se hace daño. La cómoda está desplazada a medio metro de su sitio. Piensa que habrá sido Willie al pasar la aspiradora.
Chris baja a ver a Regan al cuarto de los juguetes y la niña le enseña el pájaro que está haciendo para ella. De pronto Chris ve el tablero de Ouija, cerca, sobre la mesa. Ha olvidado que lo tenía. Lo había comprado con la intención de sacar a la luz ciertas ideas de su subconsciente. No dio resultado. Lo ha usado 1 o 2 veces con Sharon. Le pregunta a su hija si lo ha usado y Regan dice que sí. Y Chris le dice que se necesitan 2 personas. Yo siempre lo hago sola. ¿Quieres que juguemos las 2? Chris acerca una silla. Regan ha puesto los dedos sobre el puntero blanco y cuando Chris estira la mano para colocar los suyos, el puntero se mueve de pronto hacia el lugar en el que el tablero marca un no. El capitán Howdy ha dicho que no. Cuando Chris le pregunta a la niña, le cuenta que ella le hace preguntas al capitán Howdy y él contesta, y que es muy bueno. Chris trata de no fruncir el ceño al sentir una preocupación repentina y sombría. La niña ha querido mucho a su padre y, sin embargo, nunca ha manifestado ninguna reacción visible ante el divorcio. Un amigo imaginario no le parece sano. Su padre se llama Howard, muy parecido a Howdy. Chris lleva a Regan a la cama, le remete las sábanas por los costados y se sienta a su lado. De pronto Regan le pregunta si se va a casar con Burke Dennings. Chris se echa a reír y le contesta que no. A la mañana siguiente, cuando Chris abre los ojos, se encuentra a Regan en su cama, medio dormida. Le pregunta qué está haciendo allí. Mi cama se movía. Lo que parecía ser una mañana fue el comienzo de una noche sin fin. Pocos días después, Chris llama por teléfono a su médico de Los Ángeles y le pide el nombre de algún psiquiatra local para que examine a Regan. Le cuenta que al día siguiente de su cumpleaños, después de que su padre se olvidara de llamarla, ha notado un cambio repentino y drástico en el comportamiento y el estado anímico de su hija. Insomnio, hostilidad, ataques de mal genio, le da patadas a las cosas, las tira, grita, no quiere comer. Por otra parte, parece tener una energía descomunal. No se queda quieta ni un instante, lo toca todo, no para de dar vueltas, da golpes, corre y salta por todos los lados. Le va mal en la escuela, tiene un amigo imaginario y utiliza técnicas rebuscadas para llamar la atención. Comenzó con lo de los golpecitos. Desde aquella noche en que subiera a inspeccionar el altillo había oído los ruidos en otras 2 ocasiones. Se había dado cuenta que en ambos momentos Regan se hallaba en la habitación y los golpes cesaban en el instante en que Chris entraba. Además, Regan perdía cosas en su dormitorio. Un vestido, el cepillo de dientes, libros, los zapatos. Protestaba porque alguien le movía los muebles. Y le cuenta que ya van 2 noches seguidas en las que Regan dice que su cama se mueve. El médico le dice que pueden ser espasmos clónicos y luego le pregunta que qué tal le va en matemáticas. Cuando Chris le cuenta que ha empezado a ir mal, el médico le contesta que puede ser parte del mismo síndrome y le da la dirección de un médico en Washington y le recomienda que se olvide del psiquiatra. Chris llama al internista y consigue hora para aquella misma tarde. Mientras Regan permanece sentada y de mal humor en la consulta, el doctor hace pasar a la madre a su despacho para completar la historia clínica. Luego hace un examen completo a Regan que incluye análisis de orina y sangre y luego habla un rato con la niña. Dice que Regan tiene un trastorno hipercinético del comportamiento, un trastorno nervioso que es común en la primera adolescencia y que todos los síntomas y el hecho de decir groserías concuerda con el diagnóstico. Chris se queda de piedra. Le pregunta qué groserías le ha dicho. Pues me aconsejo que alejara mis dedos de mierda de su coño. Chris abre la boca horrorizada. El médico queda en examinarla de nuevo dentro de 2 semanas. En el camino de vuelta, Chris decide no mencionar las palabrotas, piensa que lo habrá aprendido de Burke. Pero se lo cuenta a Sharon más tarde. Chris ha organizado una cena para varios invitados importantes dentro de unos días y hasta entonces vigila celosamente que Regan tome su medicina. Sin embargo, cuando llegó la noche de la fiesta, no había observado ninguna señal notable de mejoría. Por el contrario, había ligeros signos de un deterioro gradual, olvidos más frecuentes, introversión y alguna vez náuseas. En cuanto a las tácticas para llamar la atención, aunque no se repitieron las que ya conocía, al parecer se le ocurrió una nueva. Afirmaba que había un olor repugnante en su dormitorio. Ante su insistencia, Chris fue a comprobarlo un día, pero no percibió nada. Chris ha invitado a un grupo interesante muy heterogéneo. Además de Burke y el joven ayudante de dirección, un senador con su esposa, un astronauta del Apolo con su esposa, 2 jesuitas de Georgetown, los vecinos,
además de Mary Jo Perrin, una vidente regordeta y canosa de Washington, y Ellen Creley, una secretaria del Departamento de Estado de mediana edad que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Moscú cuando Chris hizo su gira por Rusia. Al terminar los planes y preparativos, Chris volvió a sentirse angustiada por Regan. Estaba inquieta. Había algo extraño en la casa, como una quietud que se iba posando, como una pátina pesada. La cena es un éxito, salvo por la borrachera habitual de Burke Dennings, que la toma de nuevo con Carl, llamándole nazi. En un momento, Chris baja a ver qué hace Regan en el cuarto de los juguetes donde se ha pasado todo el día. La encuentra jugando con la ouija. Parece taciturna, abstraída, distante. Chris la lleva a la sala de estar y la presenta a sus invitados. Luego la lleva a su dormitorio y la mete en la cama. Mamá, ¿qué me pasa? Lo dijo con tanta aflicción, con un tono tan desesperado, tan desproporcionado para su edad. Por un momento la madre se sintió agitada y confundida, pero se recompuso enseguida. Chris le dice que son los nervios y que en un par de semanas se pondrá bien. De repente Chris nota que la niña tiene la piel de gallina. Le frota el brazo, que está helado. La habitación se está poniendo cada vez más fría. Chris se acerca a la ventana y examina las junturas. No encuentra nada, no sabe de dónde viene ese aire. Se vuelve hacia Regan y ve que tiene los ojos cerrados y una respiración profunda. Así que sale de la habitación de puntillas. Escucha cantar desde el pasillo y al bajar las escaleras le alegra ver que el joven padre Dyer toca el piano junto al ventanal de la sala de estar. Burke está durmiendo la mona en un sillón. Chris se acerca al grupo que charla animadamente y a ratos canta. Dyer sonrió alegremente. Después sus ojos se dirigieron a un lugar de la habitación detrás de Chris y se puso serio de repente. Bueno, parece ser que tenemos visita, señora McNeil. Le advirtió con un movimiento de cabeza. Chris se volvió y no pudo contener su asombro al ver a Regan en camisón, orinando a chorros sobre la alfombra. Con la mirada fija en el astronauta, Regan dijo con voz apagada: Usted morirá allí arriba. Chris corre angustiada hacia su hija. La coge en brazos y se apresura a sacarla de allí mientras le dedica una disculpa al astronauta, que se ha quedado blanco como la cal. Cuando baja, no puede evitar que la reunión se disuelva. La última en irse es Mary Jo Perrin, la vidente. Chris le pregunta su opinión sobre el hecho de que Regan juegue con el tablero de Ouija y sobre su obsesión respecto al capitán Howdy. Cuando Mary Jo alza la cabeza, tiene una expresión sombría en los ojos. Le dice en voz baja que ella se lo quitaría y le habla de puertas que se abren. Chris comprueba que Regan sigue dormida antes de irse a su cuarto. Se metió cansada en la cama y se quedó dormida casi al instante. De repente, se despertó al oír un alarido histérico de terror al borde de la consciencia. ¡Mamá! ¡Ven, tengo miedo! ¡Mamá! Chris corrió por el pasillo hacia el dormitorio de Regan. Gemidos, llantos, ruidos al parecer de los muelles del colchón. Regan yacía rígida, boca arriba, con la cara bañada en lágrimas y contraída por el terror, aferrada con fuerza a los lados de su estrecha cama. ¡Mamá, por qué se agita la pared! ¡Tengo mucho miedo! ¡Haz que pare, mamá! ¡Por favor, haz que pare! El colchón se agitaba violentamente de un lado a otro. El Dr. Klein le empieza a hacer a Regan todo tipo de pruebas, pero la mayoría de ellas da resultado negativo. Chris le cuenta lo de la fiesta, el movimiento de la cama, los insultos a su padre, que le ha llamado soplapollas por teléfono, las conversaciones con el capitán Howdy y que siempre percibe olores desagradables. El médico aventura teorías, plantea hipótesis y concluye que debe tener una lesión en el lóbulo temporal. Le hace otra prueba, pero la gráfica de las ondas cerebrales no descubre ninguna disritmia, ningún pico, ninguna onda anormal. Decide hacerle unas radiografías del cráneo y le aconseja a Chris que no deje sola a su hija porque puede hacerse daño, que cierre su ventana, que duerma cerca de ella. La ventana de la habitación de Regan se abre en un lateral de la casa y da directamente a una escalera muy empinada que desciende hasta la calle M. Cuando vuelven a casa, Chris se encuentra un paquete que le ha dejado Mary Jo Perrin. Es un libro, Estudios sobre la adoración al demonio y relatos de fenómenos ocultos. Lo deja sobre la mesa y sube a acostar a Regan. Antes de irse a dormir, vuelve a ver el libro, pero le da pereza ponerse a leer. Contempló a Regan, que parecía seguir durmiendo tapada y aparentemente sin haberse despertado. Examinó de nuevo la ventana. Al salir del dormitorio se aseguró de que la puerta quedaba bien abierta
Y lo mismo hizo con la de su cuarto antes de meterse en la cama. Vio parte de una película en la tele. Después se durmió. A la mañana siguiente, el libro sobre la adoración al demonio había desaparecido de la mesa. Nadie se dio cuenta. Al día siguiente, el Dr. Klein y un neurólogo están analizando las pruebas de Regan sin encontrar nada raro cuando reciben una llamada urgente. Sharon, con voz entrecortada y casi histérica, les pide que vayan urgentemente a casa de Chris. Es por Regan. Los dos médicos salen corriendo. Llegan a los pocos minutos y desde la puerta oyen lamentos y gritos de terror que provienen del cuarto de Regan. Suben. Regan da alaridos histéricos y sacude los brazos mientras su cuerpo parece proyectarse horizontalmente sobre la cama para luego caer con violencia sobre el colchón en un movimiento rápido y continuo. ¡Mamá, dile que pare! ¡Haz que pare! ¡Quiere matarme! ¡Haz que pare, mamá! Chris mira al doctor, que hace un gesto negativo con la cabeza, con la mirada fija en Regan, mientras la niña se levanta como medio metro cada vez y luego cae con la respiración entrecortada, como si unas manos invisibles la levantaran y la empujasen hacia abajo. De pronto, los movimientos cesan de repente y la niña empieza a retorcerse de un lado a otro con los ojos en blanco. ¡Me está quemando! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Quema! ¡Quema! Sus piernas comienzan a cruzarse y descruzarse con rapidez. Los doctores se acercan, uno a cada lado de la cama. Sin dejar de retorcerse y agitarse, Regan arquea la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto la garganta hinchada y turgente. Comienza a decir algo incomprensible entre dientes, en un tono extrañamente gutural. El Dr. Klein se inclina para tomarle el pulso y de repente se tambalea, aturdido y vacilante a causa de un tremendo golpe que le ha dado Regan con el brazo, al tiempo que se incorpora en la cama con la cara contraída. ¡Esta guarra es mía! ¡Es mía! ¡Alejaos de ella! ¡Es mía! Una risa terrible brota de su garganta y luego cae de espaldas como si alguien la hubiese empujado y se levanta el camisón dejando al descubierto sus genitales. Chris entonces sale corriendo del dormitorio, ahogando un sollozo. Regan comienza a retorcerse, gimiendo una vez y otra, palabras sin sentido. Se sienta con brusquedad, tiene los ojos desorbitados, indefensos, llenos de terror. Después se dobla por la cintura, comienza a girar el torso en círculos rápidos y enérgicos, boquea tratando de respirar. Los médicos deciden inyectarle un tranquilizante, se acercan por ambos lados. Al verlos venir, la niña se queda rígida y su cuerpo comienza a arquearse hasta alcanzar una posición imposible, doblado hacia atrás como un arco, hasta que la punta de la cabeza le toca los pies. Aúlla de dolor. Los médicos intercambiaron una mirada dubitativa. Entonces Klein le hizo una señal al neurólogo, pero antes de que éste pudiese agarrarla, Regan cayó desmadejada en un súbito desmayo y se orinó en la cama. Klein se inclinó sobre ella y le levantó un párpado. Le tomó el pulso. Con mano diestra le aplicó la inyección. Le dicen a Chris que ha llegado el momento de consultar a un psiquiatra. Pocos días después, Chris vuelve a casa y extrañamente no hay nadie. Carl y Willie tienen la tarde libre. Al rato llega Sharon y cuando Chris le regaña por haber dejado sola a Regan, Sharon le contesta que dejó allí a Burke para acercarse un momento a la farmacia por unas medicinas para Regan, que no pensaba que se fuera a marchar, que solo ha estado fuera 20 minutos. Chris piensa que no se puede esperar otra cosa de Burke. Pasan la velada viendo la televisión en el despacho. Antes de medianoche llaman por teléfono. Es el ayudante de dirección con una muy mala noticia. Burke ha muerto. Se debió emborrachar y tropezó y se cayó por las escaleras empinadas que hay junto a la casa. Se rompió el cuello. Chris se echa a llorar y no para en un buen rato, desconsolada. Y al fin hablan durante horas y recuerdan a Burke Dennings. Chris a ratos ríe, a ratos llora. Poco después de las 5 de la mañana, Chris espera pensativa a que Sharon vuelva con hielo de la cocina, cuando levanta la vista y se queda petrificada. Deslizándose como una araña con rapidez muy cerca detrás de Sharon, con el cuerpo arqueado hacia atrás y la cabeza casi tocándole los pies, estaba Regan, que sacaba y metía la lengua de la boca mientras siseaba igual que una serpiente. No ha pasado un mes desde que Chris escuchó los golpes por primera vez. El Dr. Klein y un neuropsiquiatra están examinando a la niña. Regan se deja hacer. Da vueltas sobre sí misma, se tira del pelo, pone muecas y se aprieta las manos contra los oídos como para bloquear un ruido repentino y ensordecedor. Vocifera obscenidades, aúlla de dolor.
Finalmente, se arroja boca abajo sobre la cama con las piernas dobladas bajo el estómago, gimiendo de forma incoherente. Le tienen que administrar un tranquilizante muy fuerte y en una dosis muy alta. Regan se calma. Luego, somnolienta, mira a los médicos con un repentino desconcierto. ¿Dónde está mamá? Quiero que venga mamá. Quiero que venga mamá. ¡Mamá! Chris corrió a la cama y la abrazó. La besó, la calmó y la consoló. Luego Chris también rompió a llorar. Me están haciendo daño, mami. Dile que deje de hacerme daño. Lo harás, ¿verdad? El psiquiatra le dice que van a probar algo, un juego. Va a intentar hipnotizarla. Saca una cadena con una bolita y cuando la habitación está a oscuras comienza a balancear la bolita hacia atrás y hacia adelante con un movimiento relajado mientras ilumina a Regan con una linterna de bolsillo. Comienza preguntándole su edad y si hay alguien dentro de ella. Regan contesta que a veces y que no sabe si es el capitán Howdy. Entonces el psiquiatra se dirige a la persona que está dentro de Regan. Le dice que también está hipnotizado y debe responder a todas sus preguntas. Silencio. Entonces ocurre algo extraño. De pronto, el aliento de Regan se vuelve fétido, denso como una corriente. Las facciones de la niña se contraen en una horrible máscara, los labios se le estiran en direcciones opuestas, la lengua tumefacta le cuelga de la boca como la de un lobo. ¿Es usted la persona que está dentro de Regan? ¿Quién es usted? Regan Newson. ¿Así se llama usted? ¿Es un hombre? ¿De dónde viene? Soy de Dungemon. ¿Es usted alguien que Regan haya conocido antes? No. ¿Es usted una persona que ella ha inventado? No. ¿Es usted real? Sí. ¿Parte de Regan? No. ¿A usted le gusta ella? No. ¿Le disgusta? Sí. ¿La odia? Sí. ¿Usted la culpa por el divorcio de los padres? No. Está castigando a Regan. Sí. Quiere hacerle daño. Sí. ¿Matarla? Sí. Si ella muriera, ¿moriría usted también? No. La respuesta parece turbarlo y baja la vista, pensativo. Los muelles de la cama crujen cuando cambia de postura. En aquella quietud asfixiante, la respiración de Regan parece salir de unos pulmones pútridos. El psiquiatra levanta de nuevo la vista y la clava en aquella cara contraída y espantosa y de repente abre la boca sobresaltado por el dolor. Regan le está apretando el escroto con una mano tan fuerte como una tenaza de hierro. Chris levanta la mirada y enciende la luz. Regan, con la cabeza inclinada hacia atrás, se ríe diabólicamente. Luego aúlla como un lobo. Chris se da la vuelta. Aquello parece una pesadilla. Chris observaba, impotente, que su hija ponía los ojos en blanco y emitía un penetrante aullido de terror que emergía de la base de su columna retorcida. Regan se arqueó y cayó inconsciente. Algo atroz abandonó la habitación. Durante un momento, nadie habla. Tapan a Regan con una manta y se van todos al despacho. Entonces, el psiquiatra empieza a hacerle a Chris una serie interminable de preguntas relacionadas con la historia psicológica de Regan. Cuando por fin termina, está desconcertado. Habla de personalidad múltiple, de desdoblamiento de personalidad, teorías que plantean muchos interrogantes, de esquizofrenia, de histeria, de epilepsia, de alucinaciones, de patologías que ella misma se ha provocado ante la culpa tras el divorcio. Y termina pidiendo a Chris que le ingrese en una clínica durante unas semanas para que un equipo de expertos le realice un examen exhaustivo. Quedaron en que se llevarían a Regan al día siguiente. Los médicos se fueron. Chris se tragó el dolor del recuerdo de Dennings, junto con el recuerdo de la muerte y los gusanos, de vacíos y una soledad indecible, y de quietud, tinieblas bajo la tierra, donde nada se mueve, nada. Lloró un momento, demasiado, y empezó a hacer las maletas.
De pronto, Carl le dice que en la puerta hay una persona que quiere verla. Es un detective, el teniente Kinderman del Departamento de Homicidios. Es un hombre regordete, cincuentón, que jadea como un asmático mientras espera. Está investigando la muerte de Burke Dennings. Dice que es pura rutina, pero que se están preguntando si se cayó o lo empujaron. La casa de Chris es el último lugar donde estuvo. El detective es parlanchín y da muchas vueltas a las cosas, cuenta anécdotas y no parece tener prisa. Al final, empieza a preguntar sobre la hora exacta a la que llegó Burke y la hora a la que se marchó. Pero eso Chris no lo sabe porque Burke estaba solo en casa, con Regan, y nadie sabe a qué hora se fue. El detective pide ver a Regan, pero Chris le dice que eso no es posible. Pregunta qué hizo cada uno en esos momentos y al final se marcha. Ya en el coche patrulla, recuerda su conversación con el forense y las terribles lesiones que tenía Burke Dennings. Decide ir de nuevo al depósito de cadáveres. Se detuvo en la cámara 32. Durante un momento, Kinderman miró hacia abajo. Luego, despacio y con suavidad, retiró la sábana para descubrir lo que ya había visto y, sin embargo, se resistía a creer. La cara de Burke Dennings estaba completamente vuelta hacia atrás. El miércoles 11 de mayo están de vuelta en casa. Meten a Regan en la cama, ponen un cerrojo en las persianas y quitan todos los espejos de su dormitorio y del baño. Chris y Sharon han aprendido a administrarle a la niña suero durante los periodos de coma y una sonda nasogástrica. Han enviado a la casa un juego de correas de sujeción. Chris, pálida y agotada, contempla cómo Carl las asegura en la cama de Regan y le ata las muñecas. El informe es demoledor. Hablan del síndrome de posesión sonambuliforme y por primera vez, ante la negativa de Chris a internar a Regan, los médicos le han hablado de exorcismo. Antes se creía que tal entidad posesora era siempre el demonio. Sin embargo, en casos relativamente modernos, generalmente es el espíritu de algún muerto, a menudo a alguien a quien el enfermo ha conocido o visto y del que puede inconscientemente imitar la voz, la forma de hablar y a veces incluso sus facciones. Chris encuentra de repente un objeto que estaba debajo de la almohada de Regan. Es un crucifijo. Pregunta quién lo ha colocado allí, pero todos niegan haberlo hecho. Por un momento Chris pierde los nervios y grita, pero luego se tranquiliza y les pide perdón a todos. Los médicos han hablado mucho de autosugestión, preguntando si Regan ha oído hablar de la posesión, de modo que su subconsciente reproduce el síndrome. Chris recuerda el libro que le llevó Mary Jo Perrin. Willie le cuenta que lo encontró debajo de la cama de Regan un día que estaba pasando la aspiradora. Pero a Chris no le da tiempo a pensar porque suena el timbre de la puerta. Es el detective Kinderman. Esta vez le cuenta a Chris cómo fue encontrado el cuerpo de Burke y le pregunta si pudo caerse por la ventana de la habitación de su hija. Chris está conmocionada. Parece comprender algo terrible. Baja la cabeza. El detective pide a Chris que le pregunte a su hija y luego interroga a Carl y al final se va. Chris se prepara un vodka y se lo empieza a tomar despacio. Pero no hay tregua porque inmediatamente oye un ruido en la habitación de Regan. Eran golpes secos y rápidos, que reverberaban como una pesadilla, imponentes como un martillo que golpeara sobre una tumba. Regan gritando, atormentada, aterrada, implorando. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No, por favor! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No, por favor! Chris se precipita por el pasillo y entra violentamente en el dormitorio. Se queda rígida, paralizada por el shock. Carl yace inconsciente en el suelo y Regan está con las piernas en alto y abiertas completamente sobre la cama, que se agita con violencia. Tiene agarrado el crucifijo con fuerza, con los nudillos en carne viva. El crucifijo de marfil apunta a su vagina. Regan lo mira aterrorizada, con ojos desorbitados y la cara ensangrentada porque se ha arrancado la sonda nasogástrica. Las manos bajan el crucifijo mientras ella parece intentar alejarlo. Harás lo que yo te diga. ¡Guarda! ¡Lo que yo te diga! El ruido amenazador y aquellas palabras provienen de Regan, con una voz áspera y gutural que rezuma veneno. En un instante, sus facciones se transmutan horriblemente en las de una personalidad demoníaca. Rostros y voces se intercambian velozmente mientras Chris observa atónita. ¡No! ¡Lo harás! ¡Por favor! ¡Lo harás, puta! ¡O te mataré! ¡Por favor! ¡Sí, vas a dejar que Jesús te folle! ¡Te folle! Regan tiene los ojos desmesuradamente abiertos y luego de pronto la cara diabólica se apodera de ella y la inunda.
La habitación se llena de un hedor insoportable y un frío helado se filtra por las paredes, al tiempo que con una furia victoriosa se introduce el crucifijo en la vagina y empieza a masturbarse con ferocidad. ¡Ahora eres mía! ¡Eres mía, guarra asquerosa! ¡Puta! Chris se queda clavada en el sitio, horrorizada y paralizada, y de repente corre hasta la cama, agarra el crucifijo sin pensar. Regan la fulmina con la mirada llena de cólera. Con las facciones infernalmente contraídas, alarga una mano, coge a Chris por los pelos y de un tirón le presiona la cabeza con fuerza contra su vagina, embadurnándola de sangre mientras mueve la pelvis frenéticamente. Luego le asesta un golpe en el pecho que la lanza a la otra punta de la habitación, acompañada por las carcajadas estridentes y diabólicas de Regan. Luego se encogió temblando, acometida por un increíble terror, pues le había parecido ver confusamente cómo a través de una neblina que la cabeza de su hija giraba lentamente en redondo sin que se moviera el torso, en una rotación monstruosa, inexorable, hasta que al fin pareció quedar mirando hacia atrás. ¿Sabes lo que ha hecho la puta de tu hija? A Chris le han hablado de un jesuita psiquiatra, el padre Damien Carras. Va vestido con pantalones color caqui y jersey azul. No parece un cura. Carras acaba de perder a su madre y arrastra la culpa de no haberla cuidado, de no haber hecho lo suficiente. Es un hombre muy inteligente y muy preparado, muy culto, pero tiene algunos problemas de fe. Está cansado. Chris empieza a preguntarle qué pasaría si él supiera que alguien ha cometido un asesinato, si lo delataría. Luego hablan de exorcismo. Mire, señorita McNeil, muchos católicos ya no creen en el demonio. Y con respecto a la posesión, desde que entré en la Compañía de Jesús no he conocido a un solo sacerdote que realizara un exorcismo en toda su vida. Ni uno. Chris se lleva una mano temblorosa a las gafas oscuras. Le dice que cree que alguien muy querido para ella quizá esté poseída por el demonio y necesita un exorcismo. Le pregunta si lo haría él. El padre Carras trata de encontrar en su mente una respuesta, pero siente una conmoción instantánea y punzante al ver la súplica desesperada en aquellos ojos cansados. Le contesta que eso podría empeorar las cosas porque el ritual del exorcismo es muy peligroso y sugestivo, podría contribuir a fortalecerla incluso. Y le dice que la Iglesia, antes de aprobar un exorcismo, realiza una investigación para ver si puede garantizarlo, y eso requiere tiempo. Chris solo le pide que vaya a verla. Ella abrió la puerta. Y entonces fue cuando Carras lo sintió. Un escalofrío, una sensación de peligro. Era como si por su sangre corrieran partículas de hielo. Durante un momento permaneció indeciso sin moverse. Luego, bruscamente, se adelantó y entró en la casa con la extraña sensación de que algo terminaba. Carras oye un gran alboroto en la planta de arriba. Una voz profunda y atronadora vomita obscenidades. Amenaza con furia, con odio, con frustración. Carras dirige a Chris una rápida mirada. Llegan al dormitorio de Regan. Al tocar el tirador, los ruidos de dentro cesan bruscamente. En el silencio, Carras vacila. Luego entra en la habitación con lentitud y casi retrocede ante el punzante hedor a excremento mohoso. Sus ojos quedan prendidos, atónitos, en aquella cosa que es Regan, en la criatura que yace de espaldas en la cama, con la cabeza sobre la almohada mientras sus ojos, desmesuradamente abiertos en las cuencas hundidas, reflejan un brillo malicioso de locura. Coge la silla y la lleva al lado de la cama. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me ha dicho que no te encontrabas muy bien. ¿Crees que me podrías decir lo que te pasa? Me gustaría ayudarte. Los ojos de la niña brillaron ferozmente sin parpadear y una saliva amarillenta le corrió por la comisura de la boca hasta el mentón. Los labios se le pusieron rígidos y esbozaron una mueca en su boca arqueada. Bueno. De modo que eres tú. Te han mandado a ti. Bueno, no tenemos que temer nada de ti en absoluto. Regan le pide que afloje las correas porque son una molestia infernal y sus ojos brillan astutos y con cierta diversión disimulada. Y ahí empieza una conversación extraña en la que ese ser le dice a Carras que es el demonio y Carras
se empeña en que caiga en contradicciones, que le demuestre su poder soltándose las correas, por ejemplo. Carras le pide que le deje ver a Regan. Ese ser tiene arranques de cólera y luego parece divertirse. En un momento muestra a Regan. Carras se tiene que echar hacia atrás con brusquedad, espantado al contemplar aquellos ojos llenos de terror, al ver aquella boca que se abre desmesuradamente en una silenciosa petición de ayuda. Pero de inmediato, la entidad Regan se esfuma y retorna a la personalidad diabólica. A propósito, tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres dejarle un mensaje? Me ocuparé de que lo reciba. Carras se queda pálido y tiene que salir de la habitación. Se va al baño. Chris le pregunta enseguida si cree que está poseída y Carras contesta que no lo sabe. Se tiene que marchar. En la residencia de los jesuitas se dedica a estudiar obsesivamente los temas de posesión. ¿Sería el ritual del exorcismo la única esperanza de Regan? ¿Debía abrir él aquella caja de sufrimientos? Decide llevar un vial de agua bendita, pero llena de agua del grifo, para ver hasta qué punto todo es una sugestión. Y vuelve a casa de Regan, pide una grabadora a Chris y sube a la habitación. El hedor es más penetrante aún que el día anterior. Mientras se acerca, la cosa lo va observando con ojos burlones, llenos de astucia, llenos de odio, llenos de poder. El sacerdote escucha el ruido de la diarrea al caer en las bragas de plástico. Empiezan a hablar, retándose, hasta que Carras vuelve repentinamente la cabeza al oír un golpe estruendoso. Un cajón de la cómoda se ha abierto y deslizado hacia afuera en toda su longitud. Carras siente un pánico creciente al ver que de pronto se cierra solo, de un golpe. Oye risas, mira a Regan. Carl entra un momento y entonces Regan adopta la voz de Burke Dennings y empieza a llamarle nazi. Carras saca la grabadora y el ser se convierte en un demonio más agresivo y luego habla en alemán, en latín, en francés y en un extraño idioma que Carras no es capaz de reconocer. Carras pide hablar con el ser con el que estaba hablando antes. No, está ocupado con tu madre. Le está chupando la polla hasta el fondo, Carras. ¡Hasta el fondo! Tu madre tiene una lengua maravillosa. Una buena boca. Carras siente que la ira va ganando terreno, pero consigue mantener la calma. Respira profundamente, se pone de pie y se saca del bolsillo de la camisa el vial con el agua. Comienza a salpicar a Regan con su contenido mientras le dice que es agua bendita y el demonio se encoge, se retuerce, rugiendo de terror y sufrimiento. La habitación queda en silencio. La personalidad diabólica se va por ahí en su lugar, aparecen unas facciones diferentes, los ojos en blanco. Carras se va, aquel día, pensando que tiene que presentarle el caso al obispo. La noche siguiente recibe una llamada de madrugada. Es Sharon, que le pide que vaya con urgencia. Cuando llega, Sharon le pide que suba, pero que no despierte a Chris, que al fin ha conseguido dormirse. Carras sube tras ella, de puntillas, por la escalera hacia el dormitorio de Regan. La habitación está congelada. Sharon se acerca a la cama en silencio, desabrocha suavemente la parte de arriba del pijama de Regan. Algo le pasa en la piel. De pronto la piel de gallina en los brazos de Carras no se debía al frío de la habitación, sino a lo que estaba viendo en el pecho de la niña. Como en bajo relieve, surgían unas letras con nitidez sobre la piel, roja como la sangre, hasta concretarse en una palabra: ayúdame. Aquella mañana, a las 9, Damien Carras pide permiso al rector de la Universidad de Georgetown para practicar un exorcismo. Y lo obtiene. Inmediatamente después se dirige al obispo de la diócesis. Cuando se va Carras, el obispo llama al rector de la universidad. Deciden que Carras actúe como ayudante, porque en todo caso un psiquiatra debe estar presente. Y deciden proponer a Lancaster Merrin que sea el exorcista. Merrin ya tuvo una experiencia hace 12 años en África. Supuestamente, el exorcismo duró varios meses y casi acaba con él. Aquella tarde de silenciosa espera, un joven seminarista caminaba por los terrenos del seminario de Woodstock en Maryland. Iba en busca de un viejo jesuita canoso y erguido. Lo encontró en un sendero paseando por un bosquecillo. Le entregó un telegrama. El anciano se lo agradeció con una mirada serena, amable. Luego se dio la vuelta y se entregó de nuevo a la contemplación de la naturaleza que tanto amaba mientras caminaba. No abrió ni leyó el telegrama. Sabía lo que decía.
Lo había leído en el polvo de los templos de Nínive y estaba preparado. Cuando pocos días después suena el timbre de la puerta en casa de Regan, Chris mira por la ventana y ve a un anciano alto con un impermeable raído, la cabeza pacientemente inclinada bajo la lluvia. Lleva en la mano una maleta muy vieja y maltrecha. Cuando abre la puerta, el hombre, con voz amable, refinada, pletórica, desde las sombras, pregunta por ella. Chris le indica que pase y se encuentra mirando aquellos ojos abrumadores que brillan inteligentes y con una bondadosa comprensión. La serenidad emana de ellos. Es el padre Merrin. Enseguida le hace pasar. Al volverse vio que el sacerdote tenía la cabeza inclinada hacia un lado y que miraba hacia arriba como si escuchara, o más bien como si sintiera alguna presencia invisible, alguna vibración distante, conocida y familiar. Lo primero que dice es que antes de nada le gustaría ver a Regan. De repente, Chris retrocede al oír un ruido que viene de la planta alta. Es la voz del demonio gruñendo. ¡Merrin! Luego, un puñetazo tremendo y escalofriante asestado contra una pared del dormitorio. Carras se acerca a Chris y juntos observan desde abajo mientras Merrin entra en el dormitorio de Regan y cierra la puerta detrás de sí. Silencio. Esta vez vas a perder. El demonio lanza una carcajada y Merrin sale. Saluda a Carras y dice que deberían empezar cuanto antes. Chris le acompaña a la que va a ser su habitación y nada más quedarse solo, Merrin saca una cajita del bolsillo y se pone bajo la lengua una píldora de nitroglicerina para el corazón. Chris miró hacia arriba y lo oyó también. El silencio, el repentino cese del rugido demoníaco, pero también algo más, algo que crecía. La casa. Había algo en la casa, una tensión. Pero ese algo iba haciéndose cada vez más denso, un latido, como un cúmulo de energías que aumentaba lentamente. Merrin le dice a Carras que es esencial evitar cualquier conversación con el demonio. Preguntar solo aquello que sea importante, no prestar atención a nada de lo que diga el demonio. Arriba, junto a la puerta del dormitorio, Shannon y Chris esperan tensas. Merrin pregunta el segundo nombre de la niña y Chris le dice que es Teresa. Merrin contesta que es un nombre muy bonito. Una quietud asfixiante pesaba sobre el dormitorio. A continuación, Regan sacó la lengua negruzca como la de un lobo y se lamió los labios agrietados e hinchados. El anciano sacerdote levantó una mano e hizo la señal de la cruz sobre la cama. Luego repitió el gesto por toda la habitación. Se dio la vuelta y quitó el corcho del frasco de agua bendita. Merrin empezó a salpicarlo. El demonio levantó violentamente la cabeza. La boca y los músculos del cuello le temblaban con furia. El demonio empieza a decir obscenidades y blasfemias hasta que Merrin le ordena silencio. Las palabras saltan como dardos. Carras está maravillado ante la firmeza de Merrin, que mira a Regan de una manera fija y dominante. El demonio se calla, le devuelve la mirada, pero ahora los ojos son vacilantes. Merrin comienza a rezar el Padre Nuestro. Regan escupe y le da a Merrin en la cara. El escupitajo amarillento resbala lentamente por su mejilla. Merrin reza sin inmutarse hasta el final la oración. Regan tiene los ojos vueltos hacia atrás de manera que solo se ve el blanco. Carras se queda petrificado al ver que la cabecera de la cama se levanta del suelo. Merrin toma el libro del ritual de exorcismo y empieza a leer. Carras lee las respuestas a cada plegaria. De la boca de Regan, abierta y tirante en forma de O, sale un berrido estremecedor que se hace más fuerte, desgarrador. Merrin termina una larga oración. El berrido cesó. Un silencio sonoro. Luego, un espeso vómito pútrido y verdoso empezó a manar de la boca de Regan en lentos y regulares borbotones que fluían como lava e iban cayendo en la mano de Merrin, pero él no la retiró. «Yo te expulso, espíritu inmundo, junto con todos los poderes satánicos del enemigo, todos los espectros del infierno, todos tus salvajes compañeros. ¡Es Cristo quien te lo ordena!». El poderoso conjuro de Merrin sacude los límites de la conciencia de Carras. Cada vez hace más frío en la habitación. Un golpe seco sacude la habitación, luego otro, haciendo temblar las paredes, el suelo, el techo, como los latidos de un corazón gigantesco y enfermo.
¡Aléjate, monstruo! Tu lugar es la soledad. Tu morada, un nido de víboras. ¡Desciende y arrástrate con ellas! ¡Es Dios mismo quien te lo manda! ¡Yo te conjuro, antigua serpiente! El pulso de Regan es alarmante. Merrin sigue con el rito, impasible, mientras Regan habla con la voz de Dennings, de la madre de Carras, grita que la culpa de todo la tiene la puta de la madre con su carrera antes que nada, y luego dice que la cerda mató a Burke. Le administran un calmante y cuando Regan se serena, salen al vestíbulo y se apoyan cansados contra la pared. Tras un instante de silencio, Carras vuelve a entrar para tomarle el pulso a Regan. Ella morirá, y el dios de Merrin no la salvará, Carras. ¡Tú no la salvarás! Morirá por el orgullo de Merrin y por tu incompetencia. ¡Chapucero! No tendrías que haberle inyectado librio. Todavía tiene la muñeca de Regan apretada entre sus dedos. Merrin entra de nuevo en la habitación. Carras dice que va a llamar a un cardiólogo. Merrin asiente. El médico le dice que la niña tiene que dormir, que no se puede hacer nada. Carras vuelve al dormitorio. Merrin permanece allí, sigue con el ritual sin descanso. Regan no se duerme, ni al alba, ni al mediodía, ni al anochecer. Ni el domingo, cuando el pulso alcanza los 140 latidos y su vida pende de un hilo. Los ataques se suceden sin descanso mientras Carras y Merrin repiten una y otra vez el ritual, sin dormir. A las 7 de la tarde de aquel domingo, Merrin le dice a Carras que se vaya a descansar. Y Carras se va a su residencia, aunque no es capaz de descansar. Vuelve y antes de subir se prepara un café. Se dirige a la escalera. Entonces oye cómo el demonio le grita enajenado a Merrin. ¡Hubieras perdido! ¡Hubieras perdido y lo sabías! ¡Tú, escoria! ¡Merrin! ¡Bastardo! ¡Vuelve! ¡Ven! Merrin yace boca abajo, junto a la cama, descoyuntado. Carras se arrodilla, le da la vuelta. Está muerto. Carras retrocede y respira profundamente. Coge las manos de Merrin y las pone en forma de cruz. Ahora ponle la polla en las manos. Los últimos ritos. Al oír las palabras del demonio, Carras empieza a temblar, dominado por una furia incontenible. Un escupitajo pútrido se estrella en un ojo del muerto, mientras el demonio se ríe salvajemente. Estremecido, Carras contempla el salivazo con los ojos desorbitados. No puede oír más que un rugido en su sangre. Lentamente levanta la cara temblando de manera violenta, en un paroxismo de odio y furia. ¡Hijo de perra! Sí, se te dan muy bien los niños, las niñas pequeñas. Venga, vamos, inténtalo con algo más grande, ¡vamos! Las manos extendidas como grandes ganchos carnosos lo invitaban con ademanes lentos. Vamos, vamos, perdedor, inténtalo conmigo. Abandona a la niña y tómame a mí. ¡Tómame a mí! ¡Entra! ¡Entra en mí! Apenas un minuto después, Chris y Sharon oyen los ruidos procedentes de arriba. Ambas mujeres levantan la mirada hacia el techo. Tropezones, golpes sordos contra los muebles, paredes. Luego, una voz que parece la del demonio, que se alterna con la de Carras, pero más fuerte, más profunda. ¡No! ¡No permitiré que le hagas daño! ¡No vas a hacerles ningún mal! ¡Vas a venir con...! Oyen un ruido violento como de algo que se hace añicos, la rotura de un vidrio. Salen corriendo del despacho y suben precipitadamente las escaleras hasta la habitación de Regan, en la que irrumpen violentamente. La persiana de la ventana está en el suelo. La han arrancado de sus soportes. El cristal está hecho pedazos. Chris ve a Merrin en el suelo, junto a la cama. La impresión la paraliza. Sharon lanza un grito de horror desde la ventana. Grita que es el padre Carras. Chris corre a la ventana, mira hacia abajo y siente como si el corazón le dejara de latir. Al pie de la escalinata que da a la concurrida calle M, yace Carras, tumbado en medio de una muchedumbre que se va congregando. ¿Mamá? La llamaba una vocecita lánguida y llorosa. Chris contuvo el aliento. No se atrevía a creerlo. ¿Qué pasa, mamá? Por favor. Por favor, ven. Mamá, por favor. Tengo miedo. Chris se da la vuelta rápidamente y ve en el rostro de su hija lágrimas de confusión, una mirada suplicante. De pronto
se precipita hacia la cama llorando y la abraza. Sharon ha salido corriendo hacia la residencia de los jesuitas. Vuelve con el padre Dyer, que se abre paso entre los curiosos. Carras yace contorsionado como una marioneta, de bruces, con la cabeza en el centro de un charco de sangre, cada vez más amplio. Parece mirar a lo lejos, con la boca abierta y la mandíbula dislocada. Sus ojos dan la impresión de brillar con júbilo. Una súplica, algo urgente. Dyer se arrodilla y pone una mano suave y tierna como una caricia sobre la cara magullada y herida. Le pregunta si puede hablar. Lentamente, Carras estiró una mano hacia la muñeca de Dyer. Lo miró fijamente, la agarró. Le dio un breve apretón. Dyer luchaba por contener las lágrimas. Se inclinó aún más hasta acercar la boca junto al oído de Carras. Le pregunta si quiere confesarse. Un apretón. Si se arrepiente de los pecados de su vida y de haber ofendido a Dios Padre Todopoderoso. Un apretón. Dyer traza lentamente la señal de la cruz sobre Carras, recita las palabras de la absolución. Unas lágrimas gruesas ruedan por las comisuras de los ojos de Carras. Dyer siente que le aprieta con fuerza la muñeca mientras él termina la fórmula de la absolución. Vuelve a inclinarse hasta poner de nuevo la boca junto a la oreja de Carras. Se detiene de pronto al sentir que la presión sobre su muñeca se afloja bruscamente. Irguió de nuevo el busto y vio aquellos ojos llenos de paz y de algo más. Algo misteriosamente parecido a la alegría ante el fin de una añoranza del corazón. Los ojos seguían abiertos, pero ya no miraban nada de este mundo, no aquí. El sol de finales de junio se filtra por la ventana del dormitorio de Chris. Cierra la maleta y se dirige a la puerta. Han pasado 6 semanas desde la muerte de los 2 sacerdotes, desde que Kinderman cerrara el caso. No hay respuestas, solo especulaciones inquietantes y pesadillas que hacen que se despierte llorando. Dyer ha vuelto a la casa una y otra vez durante la convalecencia de Regan para hablar con Chris. Y una y otra vez ha preguntado si Regan puede recordar lo que ocurrió en el dormitorio aquella noche. Pero la respuesta ha sido siempre que no. Chris se asoma al dormitorio de Regan. Ve a su hija abrazada a 2 animales de peluche mientras mira con un descontento infantil la maleta ya lista y abierta sobre su cama. Regan está algo pálida, un poco demacrada, con algo de ojeras. ¡No cabe todo! Suena el timbre de la puerta. Es el padre Dyer que va a despedirse. Van a la cocina a tomar un café. Luego Chris sube a por Regan. Dyer piensa en lo que pasó, en los gritos que se habían oído desde abajo antes de la muerte de Carras. Hay algo allí, pero no sabe qué es. Camina hasta el vestíbulo. Ve cómo Carl mete el equipaje en el coche. Se vuelve al oír ruido de pasos en la escalera. Chris y Regan, de la mano, se acercan a él. Dyer miró a Regan, que fruncía el ceño, como si de pronto hubiese recordado una preocupación olvidada. Impulsivamente alargó los brazos hacia él. Él se inclinó y ella le dio un beso. Después se quedó un momento inmóvil, mirándolo de forma extraña, pero no a él, sino su alzacuello. Y así les hemos contado El exorcista, de William Peter Blatty. Hemos seguido la edición de Ediciones B, con traducción de Raquel Albornoz. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Laura Carrero del Tío y Pablo Martínez Gugel, con la colaboración especial de Raúl Pérez y la participación de Olga Hernán Gómez, diseño sonoro de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo y en las redes Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.